Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a platicar sobre puntos cristalográficos, direcciones y planos. Seguimos trabajando en el tema de estructuras cristalinas y vamos a seguir trabajando con celdas unitarias. Para ejemplificar este tema vamos a trabajar con estructuras cúbicas, que es una manera más simple de identificar las direcciones de los planos. Bueno, recordamos nuevamente que en una celda unitaria podemos identificar puntos de coordinación, direcciones de celda unitaria y planos en la celda unitaria. En el caso de este video, nos vamos a enfocar a direcciones de la celda unitaria. Ok, vamos a hablar primero, ¿qué es una dirección cristalográfica? Pues es un vector que une dos puntos dentro de una celda unitaria, como lo podemos ver en esta línea verde. Recordemos que todo vector tiene magnitud, dirección y sentido. Pues igualmente en las celdas unitarias un vector va a tener magnitud, dirección y sentido. Y un vector lo reconocemos porque tiene un inicio de vector y una cabeza de flecha que nos indica el final del vector. Ahora bien, vamos a trabajar con este vector y vamos a darle su dirección. ¿Cómo se escribe su dirección? Bueno, la vamos a escribir como si fuera una coordenada en 3 dimensiones, solamente que la dirección cristalográfica se describe en corchetes rectangulares. ¿Cómo determinamos esta dirección cristalográfica? Pues muy sencillo. Primero establecemos los ejes de nuestro sistema cristalino, que pues como ya sabemos es el eje X, el eje Y y el eje Z. En este gráfico los estoy identificando con estas 3 letras y después vamos a confirmar dónde está el origen. Y el origen, cuando tenemos una dirección cristalográfica, voy a buscar que el origen siempre se encuentre al inicio del vector, como es en este caso. El origen estaría en este punto. Sin embargo, vamos a suponer que tuviéramos un vector de este estilo. Nosotros tenemos la libertad de seleccionar el origen probablemente en otro punto y hacer el origen hasta acá. Pero bueno, hoy vamos a ejemplificar esta primera parte con el vector verde y el origen cruza exactamente en la unión de los ejes coordenados. Una vez que confirmamos el origen, vamos a determinar las proyecciones de la dirección en todos los ejes coordenados. Lo primero que tenemos que recordar es que como es una celda unitaria, el valor donde está cruzando este cubo pues tiene el valor de una unidad. Y entonces, para determinar las proyecciones en todos los ejes, vamos a iniciar identificando la proyección en X. ¿Cómo hago esto? Bueno, voy a trazar las líneas que nos llevan a los ejes para identificar dónde están cruzando los ejes. Si observamos en el eje de las zetas está cruzando en un medio y en el eje de las y está cruzando en la unidad. Pero en el eje de las x pues no hay movimiento para acá, entonces vamos a tenerlo en 0. La proyección en x entonces será 0, la proyección en y será 1 y la proyección en z será 1/2. Sin embargo, para describir una dirección cristalográfica no podemos utilizar valores fraccionarios, entonces lo que nos queda es multiplicar o dividir por un valor que nos haga enteros todos estos índices. Por eso entonces colocamos estos datos entre corchetes rectangulares posicionando en el orden de x, y y z, lo que nos quedaría 0, 1 y 1/2. Y vamos a multiplicar por un número que nos haga enteros dos números. En este caso la fracción es 1/2, por lo tanto multiplicar por 2 me va a hacer enteros dos números. Y ahora tendríamos que la dirección cristalográfica de este vector es 0, 2, 1. Y entonces podemos colocar esta dirección, no olviden, entre corchetes rectangulares en la punta del vector. Vamos haciendo otro ejercicio. Vamos a hablar de esta dirección cristalográfica. Ahora vamos a hablar del vector azul. Y para determinar esta dirección, nuevamente tenemos nuestros ejes X, Y, Z y vamos a establecer los nuevos ejes de nuestro sistema cristalino, porque para empezar, en este caso, el origen del vector se encuentra en este otro punto. Entonces, cuando ya tengo este punto como origen del vector, ya estaríamos hablando de que los ejes coordenados se mueven. Observemos que en esta posición el eje X queda aquí, el eje Z va a quedar desde aquí y el eje Y se mantiene en la misma línea. Entonces ahora en el eje X estamos, si subimos hasta el eje X del eje coordenado, estaríamos en este punto, cortaría en la zona negativa del eje X. En el caso del eje Y, corta aquí, que si lo subo a los ejes de arriba, corta en la zona positiva de +1, y el eje Z está hacia abajo y estaría cortando en -1. Entonces, la proyección en X sería -1/2, en Y sería 1 y la proyección en Z sería -1.
Muy bien, ahora nuevamente nos queda una fracción que es el menos un medio en x, entonces ahora tenemos que multiplicar. Primero voy a colocar mis proyecciones en mis corchetes rectangulares. Ahora observemos que el menos un medio en este tipo de nomenclatura lo vamos a colocar el signo negativo sobre el número, sería menos un medio, 1 menos 1, y ahora la vamos a multiplicar por un factor que los haga enteros, que en este caso nuevamente es el 2. 2 por un medio me daría menos 1, 2 por 1, 2 y 2 por menos 1, menos 2. Y esta nueva dirección, ahora sí, la voy a colocar como la dirección de este vector. Bien, hagamos los siguientes ejercicios. Imaginemos este nuevo vector, trabajemos este como el ejemplo 1. El nuevo vector tiene su inicio de vector en este punto, por lo tanto aquí voy a trazar el origen. Teniendo esto como el origen, estaría yo trasladando mis ejes a este punto. Ahora voy a trazar para ver en qué línea se está cortando mi vector. Observemos entonces que en el eje X el vector corta en la parte negativa, en el menos 1. Si este es el punto, está hacia atrás el corte del vector, entonces X va a estar en menos 1. En el eje Y, que recordemos que el eje Y lo trasladamos hasta este punto, en el eje Y está cortando aquí, que sería un medio, y en el eje Z no hay movimiento, por lo tanto no corta en el eje Z, entonces Y corta en un medio y en Z no hay contribución. Coloquemos esto en nuestros corchetes rectangulares, me quedaría menos 1, un medio y 0, lo voy a multiplicar por 2 para hacer enteros los índices y me va a quedar que este vector tiene una dirección menos 2, 1, 0, ¿ok? Trabajemos ahora con el siguiente ejemplo. Ahora el origen lo voy a trasladar a este punto, lo que significa que mis ejes coordenados se mueven para acá. Voy a trazar ahora mis líneas. Observemos cómo corta este vector los ejes. Podemos ver que en Y no se está moviendo, para acá no hay contribución, pero en el eje X corta en 1 y en el eje Y en el eje Z corta en 1. Entonces tenemos que en X corta en 1, en Y no tiene contribución y en Z corta en 1. Escribiéndolo en la notación correcta, esta sería la dirección. Ok, continuemos con otros ejercicios. Ahora los vamos a hacer al revés. Ahora en este eje vamos a dibujar la dirección 0, 1, 0. Como podemos observar, aquí podemos colocar nuestro origen. Esta dirección no tiene contribución en X, tiene contribución 1 en Y. Entonces me posiciono en el punto 1 de Y no tiene contribución en Z, por lo tanto del origen puedo trazar mi vector hacia el 1 en Y. Hagamos otro ejercicio, trabajemos con la 0, 1, 1. Nuevamente coloquemos el origen aquí. Ahora este no tiene contribución en X, no hay movimiento, pero sí tenemos contribución en Z. En Z va a contribuir a 1 y en Y también estaríamos en 1. Trazo una línea desde cada uno de los ejes para identificar dónde estaría el punto de cruce entre ambos ejes y aquí es donde terminaría mi vector. Ya con esto podría yo trazar mi vector 0, 1, 1. Ahora, hay otra manera de hacerla, se las voy a explicar. Yo me voy moviendo eje por eje, empiezo en el origen, identifico que no hay contribución en X, entonces no nos desplazamos en X, pero sí hay contribución en Y, me desplazo hacia Y, un punto, y después hay contribución en Z, una unidad, y donde termino de mis movimientos es la punta de flecha. Y aquí entonces puedo trazar del origen a donde termina mi vector. Voy a hacer dos ejemplos más que tienen algunas variantes. Trabajemos la dirección menos 2, 1, 2. Ahora observemos que tiene números mayores de la unidad. Entonces, la recomendación es, digamos, sacar como factor común el 2, eliminar el 2, y entonces ahora tendríamos el 2 que multiplica a menos 1, un medio y 1, y con esta dirección cristalográfica trazar nuestro vector. Entonces, bueno, muy simple. ¿Qué otra cosa tiene esta dirección? Esta dirección además tiene valores negativos. Este me queda con menos 1. Ahora bien, en lugar de colocar el origen en este punto, como tengo un valor negativo, nos conviene colocar el origen, que es el X, el valor negativo, me conviene colocar el origen en X más 1.
Y entonces mejor, en lugar de colocar el origen ahí, lo colocamos en este. Teniendo el origen ahí, nos vamos a desplazar menos 1 en X. Aquí tendríamos la contribución de X. Nos movemos un medio en Y. Aquí estaríamos, digamos, teniendo la contribución en Y y nos movemos 1 en Z. Y aquí estaría la cabeza de nuestro vector. Ya por último, lo único que nos queda hacer es trazar nuestro vector. Y ese sería el vector menos 2, 1, 2. Hagamos otro ejercicio. Ahora busquemos la dirección cristalográfica menos 1, 0, 1. Aquí simplemente identificamos dónde está el valor negativo, lo tiene el eje X, entonces aquí pues vamos a agregar 1. Y con esto podemos identificar que nuestro origen va a estar en este punto. Ahora bien, empezamos a movernos. Menos 1 en X, llegaríamos a este punto. Tenemos 0 en Y, no hay contribución en Y, y tenemos 1 en Z. Subimos a 1 en Z. Aquí estaría la cabeza final de nuestro vector. Ya solo nos queda trazar el vector desde el origen hasta nuestro punto final. Y ese sería el vector menos 1, 0, 1. Hagamos un par de ejercicios más. Ahora trabajemos el 0, 2, 1. Aquí observemos que tenemos un número 2, entonces vamos a sacar el 2 como factor común. Me quedaría 0, 1, 1 medio. Todos son positivos, entonces sí puedo colocar mi eje coordenado en el origen. Vamos a empezar desplazándonos 0 en X, 1 en y medio en Z. Aquí estaría el punto final. Ahí estaría la cabeza de mi vector. Lo único que me queda es dibujar el vector 0, 2, 1. Por último, tracemos el vector menos 1, 1, 0. Aquí nuevamente observamos el valor negativo está en X. Vamos a mover el eje coordenada en un valor. Ahora el origen nos va a quedar aquí. Vamos a trazar menos 1 en X, 1 en y no hay contribución en Z, por lo tanto el punto final estaría en este lugar y solo trazamos nuestro vector. Y bueno, espero que con estos ejercicios les haya quedado claro cómo trazar una dirección cristalográfica.